Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien y que estén llevando esta situación, como les digo siempre, que nos tocó vivir de la mejor manera posible. Bueno, este video tiene como objetivo aclararles un poco la unidad de poesía. Nosotros hasta ahora, en lo que es las actividades que realizamos la semana pasada, establecimos algunos conceptos que yo les llamé conceptos clave, que son esos que ustedes tenían que trabajar en los verdaderos falsos, en multiple choice, pero que sobre todo tenían que tratar de fijar en la memoria, ¿sí? Hacer un esfuerzo por recordar ciertos conceptos que vamos a utilizar en toda la unidad y que a partir de ahora van a usar en todo el secundario. No solo en primero, segundo y tercero, secundaria básica, sino también en secundaria superior. Y ya ahí rara vez se les da una definición, porque se supone que son conceptos que ustedes ya tienen incorporados. ¿Cuáles son ellos? Bueno, yo lírico, verso, estrofa, recursos poéticos. Vamos con estos cuatro. Cuando nosotros hablamos de poema, hablamos de una composición escrita en verso por un autor. Ese autor se llama poeta. Ese autor utiliza una voz con Z, ¿sí? Una voz para expresar sentimientos, estados de ánimo, ideas. Esos sentimientos pueden ir desde el odio, el amor, el rechazo, la admiración, felicidad, tristeza. O sea, genera la poesía un mundo muy amplio, ¿sí? Bueno, esa voz que utiliza el poeta se llama yo lírico o poético. Es, para que ustedes entiendan mejor, como cuando estudiamos un cuento y distinguimos entre lo que es el autor del cuento, de ese relato, y lo que es el narrador. Acá es lo mismo. Tenemos un poeta, que es la persona de carne y hueso que escribe ese poema, esa composición, y tenemos al yo lírico, yo poético, que es la voz expresiva. Bien, segundo concepto, verso. El verso es cada una de las líneas de un poema. Cuando ustedes visualmente ven poesía, un poema, distinguen que es lírica justamente porque la disposición en el espacio no es igual que en la prosa. En la prosa ustedes tienen la escritura de renglón completo. En cambio, en lo que es poesía, nosotros tenemos la escritura en verso, que es, reiteramos, cada una de las líneas de un poema. Esos versos conforman estrofas, que ya después vamos a avanzar. Puede haber estrofas de 3 versos, llamados tercetos, o estrofas de, cualquier cantidad, pero el que vamos a usar también es el cuarteto, estrofa de 4 versos. Bien, y el último, que dije que vamos a desarrollar en este primer momento, es el de recursos poéticos. ¿Qué es esto de recursos poéticos? Cuando el poeta se pone a escribir poesía sin quererlo y a veces utilizándolos como herramienta consciente, emplea una serie de recursos. ¿Cómo se les llaman? Recursos poéticos. ¿Qué son los recursos poéticos? Son las herramientas expresivas que utiliza el poeta para hacer más rica su poesía. ¿Cuáles son los más comunes? Y acá pasamos a un segundo momento donde trabajamos los recursos poéticos. Tenemos los más comunes, y me refiero a comunes porque aparecen en todos los poemas, son las imágenes sensoriales. ¿Qué son? Son justamente esas imágenes que se producen en el lector o en su defecto, si no lo estás leyendo el poema y lo estás escuchando, en el oyente, que tienen que ver con alguno de los sentidos. Por ejemplo, si yo digo enorme luna blanca, es una imagen sensorial, porque se refiere a los sentidos, pero es sensorial visual. ¿Por qué? Porque yo puedo ver la luna blanca. Si en cambio yo digo las campanadas de medianoche, yo ahí, más que hablar de un sentido de la vista, si
se pone en un segundo a pensar, uno lo relaciona con un sentido que tiene que ver con la audición. Por eso hablamos de una imagen sensorial diferente a la anterior. Esta es una imagen auditiva. ¿Qué tipo de imágenes existen? Bueno, las que están relacionadas con los 5 sentidos externos, es decir, vista, olfato, gusto, tacto y oído. Entonces, según eso vamos a tener diferentes imágenes sensoriales. Si por ejemplo digo, toca con su mano la suave superficie, obviamente, aunque ahora sea una cosa bastante clara, pero es para que lo entiendan, estamos hablando de una imagen sensorial táctil. ¿Cómo sería una gustativa? El amargo sabor, ¿sí? ¿Cómo sería una olfativa? Y por ejemplo, si yo digo el dulce aroma de los jazmines, por ejemplo. Bien, esos son imágenes sensoriales, es uno de los recursos poéticos, pero es el único, por supuesto que no. Los más comunes, los que más me interesa que aprendan por ahora son imagen sensorial, comparación, metáfora y personificación. Vamos a ir avanzando. Ya vimos imágenes sensoriales con su clasificación posterior de visual, auditiva, táctil, etc. Y ahora nos vamos a interiorizar un poquito de qué es esto de las comparaciones. Como en la vida, cuando uno compara algo con otra cosa, lo que hace es buscar esas semejanzas, por eso lo puede comparar, ¿sí? Y decir uno es mejor, uno es peor, busca cosas que tengan en común. Si yo, por ejemplo, creo que es el que les daba en el escrito, si yo, por ejemplo, quiero comparar los dientes de alguien con perlas, ¿por qué? Porque la perla justamente se distingue por ser blanca y ser, yo les diría, casi luminosa. Entonces, si yo quiero comparar los dientes con las perlas, diré sus dientes como hermosas perlas blancas. Lo clásico de la comparación es que justamente utiliza un nexo comparativo. El nexo comparativo es el cómo o el cuál, ¿sí? Yo digo oscura como la noche, tierna como un niño. También puedo usar cuál, pero en realidad eso lo vamos a encontrar sobre todo en lo que es poesía antigua. Hoy en día nadie dice sus ojos cual 2 estrellas, ¿sí? Sus ojos como estrellas, sus ojos como hermosas estrellas. La metáfora tiene una base de comparación, pero no usa el nexo, no es tan clara la comparación. Yo no digo su boca como un fresco, no. Yo, por ejemplo, en la metáfora lo que hago es decir sus perlas de la boca o las perlas de su boca. Entonces, fíjense que ahí nos salteamos el tema del nexo comparativo y directamente, si bien estamos haciendo una comparación, la hacemos en forma directa, sin usar el nexo. Yo les pido paciencia con los recursos cohesivos porque no es lo más sencillo de entender y en general lo que necesito es que una vez que nos aprendamos la teoría, que ustedes incorporen estos conceptos, la podamos aplicar en poemas, ¿sí? Y personificación, que tal vez creo es junto con imágenes sensoriales lo más sencillo. La personificación es un recurso poético que consiste en que se le atribuyan características humanas a algo que no lo es. Si yo, por ejemplo, digo el árbol envolvió su sueño durante toda la noche, es obvio que me estoy refiriendo a alguien que no es persona y sin embargo la acción de envolver, incluso hasta lo podemos imaginar, esa acción de envolver en sus brazos es una acción típicamente humana. O por ejemplo, la luna vigiló su sueño durante toda la noche. Lo mismo, el estado de vigilia, ¿no? O sea, este vigilar es propio de una acción humana. Entonces, ¿qué es personificación? El recurso por el cual yo le atribuyo características propias de un ser humano a una realidad que no es humana. ¿Está bien? Bueno, eso con respecto a recursos poéticos.
Ya hablamos de algunos otros conceptos y vamos a avanzar con dos conceptos más que son ricos, o sea que van a tener algunas definiciones más. ¿Cuáles son? Romance y soneto. Y con esto vamos a terminar esta primera etapa. El romance es igual que el soneto, por eso los podemos unir, un tipo de poesía con estructura fija. ¿Significa que todos los romances, por ejemplo, tienen la misma cantidad de versos? No, en los romances no, en los sonetos sí. En los sonetos, por ejemplo, siempre van a ser 14 versos, cada una de esas líneas, recuerden. ¿Distribuidos de cualquier modo? No, siempre distribuidos los 14 versos en 4 estrofas. 2 cuartetos primero, 2 tercetos después. ¿Ven que esto hace que su estructura, es decir, su modo de armarse sea siempre igual? No vamos a encontrar un soneto que sean una sola estrofa de 20, no, siempre van a ser, repitamos, 14 versos distribuidos en 4 estrofas, las 2 primeras formadas por 4, ¿sí? 4 versos, por eso se llaman cuartetos, y las 2 últimas por tercetos, es decir, estrofas de 3 versos. ¿Qué otra característica tiene el soneto? La última que vamos a mencionar. El soneto tiene la característica de que todos sus versos son endecasílabos. Recuerden que la palabra deca, en realidad es del latín, ¿sí? Decálogo, por ejemplo, son los 10 mandamientos, los 10 pensamientos que utiliza el cristiano para guiar su vida. Pero si decimos endecasílabo es 1 más que 10. Por eso son 11 sílabas por verso. ¿Puede haber un soneto que tenga 13, profesora? No, siempre van a tener 11. ¿Qué pasa con el romance? El romance es otro tipo de poema con estructura fija. A diferencia del soneto, no tiene un número establecido de versos. Por eso decimos, la definición de romance es serie indefinida de versos octosílabos. ¿Qué características siempre van a estar? Sus versos van a ser siempre de 8 sílabas, por eso los denominamos octosílabos. Pero, a diferencia del soneto, como les dije antes, va a ser una serie, atención con esto, indefinida de versos. Significa que no hay un número fijo, establecido. Puede haber un romance de 20 versos, de 15, de 50 o de 200. Por eso habla de serie indefinida. No hay una definición en número concreto. Pero van a tener una característica más que los distingue de otro tipo de poesía y es muy peculiar y es la siguiente. El romance es una poesía narrativa. Se dice que es lírico-narrativa o lírico-narrativo. ¿Por qué? Porque mientras desarrolla sus versos va contando una historia. Ya vamos a ver, igual creo que en el PDF que yo les había dejado estaba la historia del soldadito, que nosotros incluso la pueden llegar a conocer sus padres o incluso ustedes, como estaba la Catalina sentada bajo el laurel. O sea, ha habido variaciones, pero fíjense que en ese, del soldadito, el romance del soldadito, hay una historia, se narra una historia. Bien, romance y soneto les propongo que lo guardemos para un próximo video. Digo, leer romance, sobre todo nos vamos a dedicar a romances porque creo yo que es lo más sencillo. ¿Por qué elegí romance y soneto? Lo elegí porque, como es complicado medir versos, es decir, hacer la métrica de un poema, preferí que sean poemas con un número fijo de sílabas, para que ustedes siempre, sabiendo el resultado, se puedan mover dentro en la medición, en la métrica, para acomodar de tal manera que les dé, en el caso del romance, 8, en el caso del soneto, 11. Vamos entonces a un segundo momento, que es el de la métrica. Si les parece, hacemos una pequeña pausa y en un próximo videito, voy a cortar, hacemos lo que sería métrica.